los beneficios al amistarse con Dios. Y bueno, vamos a partir de ahí del libro de Job, capítulo 22, versículo 21. Gloria a Dios. Cuando lo tenga puede decir amén. Job 22, 21, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios: amístate ahora con él. La versión 60 dice: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. De entrada, hermano, este versículo nos habla de dos grandes beneficios que obtenemos si nosotros volvemos en amistad con Dios. Es decir, si nos hacemos amigos de Dios, vamos a tener, hermano, paz y además nos vendrá bien. Pero ¿qué es, hermano, amistarnos con Dios? ¿Qué es, hermano, volver en amistad con Dios? Alguien dirá: yo no tengo nada contra Dios. Lejos sea que yo sea enemigo de Dios. Aquí hay, hermanos, solamente dos cosas: o somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. No hay un punto neutral en el que alguien diga: pues yo ni enemigo ni amigo. No, hermano, no hay un punto neutrales en esto. O somos amigos o somos enemigos de Dios. Y bueno, vamos a ver, hermano, primero, ¿cómo es que venimos a ser, hermano, enemigos de Dios? Ahí en Santiago capítulo 4, vamos al Nuevo Testamento, Santiago capítulo 4, versículo 4, en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios, Santiago 4:4: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Es una pregunta retórica, que quiere decir que no lo está poniendo en duda, sino más bien está afirmando algo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Y dice: cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí es donde alguien, hermano, se ha constituido enemigo de Dios por amar las cosas de este mundo. Primera de Juan, capítulo 2, nos dice en el versículo 15: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Hemos dicho que cuando se refiere al mundo, no se refiere al globo terráqueo, no se refiere ni siquiera a la gente, sino que se refiere, hermano, al sistema de cosas, al ambiente que hay de perversidad y de pecado en este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y al decir el amor del Padre no está en él, es tanto como decir es enemigo de Dios. Pues es lo que nos dice en Santiago 4:4: cualquiera que quisiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Colosenses capítulo 1,
La carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Y por él reconciliar, o sea, por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas así. Es decir, cuando está separado así, no se refiere de esta manera, no, sino que se refiere para él, reconciliar todas las cosas así, o reconciliar todas las cosas para él mismo, pacificando o poniendo la paz por la sangre de su cruz. Así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, ¿y qué más éramos? Y enemigos de ánimo. La versión 60 dice: en vuestra mente, haciendo ¿qué cosa? Malas obras. Ahora pero os ha reconciliado. Cuando vivíamos haciendo lo malo, cuando vivíamos haciendo malas obras, hermano, somos o éramos enemigos de Dios. Si alguien vive todavía en esa situación, haciendo malas obras, haciendo lo malo, es enemigo de Dios. La carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8 al 10. Romanos 5, 8 al 10. ¿Estamos ahí? Mas Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo, ¿qué cosa, hermano? Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces queda claro, hermano, que éramos enemigos de Dios. Sin embargo, hermano, por su misericordia, el Señor Dios nos reconcilió. Y vamos a ver cómo es que podemos ser reconciliados. Pero antes de eso, vamos a ver otra escritura que habla de los enemigos de Dios. Allí en Filipenses capítulo 3. La carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 18 y 19. ¿Estamos ahí? Filipenses 3, 18 y 19 dice: en el nombre del Señor Jesús. Porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son, ¿qué cosa? Enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios con D minúscula, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en confusión, que sienten lo terreno. Los tales que sienten lo terreno, es decir, lo carnal, las cosas terrenas, y no las cosas espirituales, cuyo Dios es el vientre, es decir, que siempre piensan para sí mismos, como el Asalón, que dicen que es todo para acá y nada para allá. Bueno, pues estos que tienen esta forma, que sienten lo terreno, las cosas de la carne, son enemigos de la cruz de Cristo. Amando el mundo, sintiendo lo terreno,
eso nos constituye en enemigos de Dios. Pero cómo el Señor nos reconcilia, cómo el Señor busca la reconciliación con nosotros. Vamos ahí al Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 13 al 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: en el nombre del Señor Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, y ahí condiciona: si hicieres las cosas que yo os mando. ¿Cómo podemos volvernos en amistad con Dios? ¿Cómo podemos ser amigos de Dios, hermano? Si hiciéramos las cosas que Él nos manda. Alguien quizás le parezca no muy conveniente que el Señor Jesús nos ponga esa condición. ¿Quieren ser mis amigos? Podemos ser amigos, pero si hacen las cosas que yo les mando. ¿Qué le parecería si un amigo o un compañero le dice a usted: oye, podemos ser amigos, pero siempre y cuando hagas lo que te mando? Quizás le parecería muy inconveniente, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué me condiciona si es uno de mi igual? Si Él es igual a mí. Y sí, quizás tenga razón, pero en este caso, hermano, el Señor Jesús no es nuestro igual. El Señor Jesús es nuestro Rey. El Señor Jesús es nuestro amo y Señor. Él nos pudiera tratar, hermano, como esclavos, y aún así es un amo benevolente y bueno. Pero nosotros, hermanos, somos llamados ahora, ciertamente nos libró de ser esclavos del pecado, y ahora, hermanos, somos esclavos de su voluntad. Somos esclavos de nuestro Señor. Pero fíjese cómo el Señor Jesús es tan benevolente y bueno, que siendo nosotros sus siervos, sus esclavos, nos dice: podemos ser amigos si ustedes hacen las cosas que yo les mando. Para amistarnos con nuestro Dios, para amistar y ser amigos de nuestro Dios, hermano, del Rey de Reyes, Señor de Señores, solamente hay que hacer lo que Él nos manda. A veces a alguien le parece pesado hacer lo que Dios, lo que su palabra nos manda. Me recuerdo cuando Naamán el sirio, que era leproso, mandó el profeta un recado diciéndole: ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Y la Biblia dice, hermano, que Naamán se fue enojado. Él esperaba que el profeta Eliseo saliera y le diera algún recibimiento, alguna bienvenida, pues él era un hombre importante, era un general del ejército del rey de Siria, posiblemente el segundo después del rey en todo el reino de Siria. Iba un tanto enojado, ¿verdad? Como que vaya y me sumerja 7 veces en el Jordán. Entonces, hermano, sus siervos le reconvinieron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías con tal de ser
sano de tu lepra, cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio. Aquel general, aquel hombre entró en razón y fue, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, y dice ahí, conforme a la palabra del varón de Dios. Obedeció, dejó finalmente a un lado su soberbia, su enojo, y obedeció la palabra de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio. Qué maravilloso, hermano, cuando nosotros somos sumisos, obedientes. Hay muchos beneficios si nosotros volvemos en amistad con Dios. Hay muchos beneficios si nosotros hacemos las cosas tal y como Él nos las dice. Obtendremos su amistad, y con su amistad, hermano, obtendremos muchos beneficios. Quizás alguien se jacte y diga, no, hombre, el alcalde o el presidente de aquí es mi amigo. Quizás alguien pueda decir, el presidente de la nación es mi amigo. Bueno, qué bueno, es un privilegio, pero mayor privilegio es ser amigo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador del universo. Y Él dice, podemos ser amigos, vosotros pueden ser mis amigos si hicieres las cosas que yo os mando. Hay un hombre, hermano, que en el Antiguo Testamento fue llamado amigo de Dios, porque fíjese que este privilegio no se lo da Dios a cualquiera, ni aún en el tiempo antiguo Dios le daba este privilegio a cualquiera. Y la Biblia habla de un hombre que tuvo este privilegio de ser llamado amigo de Dios. Ahí en Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículo 19 al 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Santiago 2, 19 al 23. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Como diciendo, ¿qué diferencia hay, verdad? ¿Tú crees que Dios es uno? Está bien, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras? Y que la fe fue perfecta por las obras, es decir, por los hechos. Porque si alguien dice, hermano, yo creo en Dios, pero no obra, no lo demuestra con hechos, no lo demuestra haciendo las cosas que Él nos manda, pues qué diferente es a los demonios que también creen en Dios, también creen que hay un Dios. Y ellos, los demonios, siquiera tiemblan, dice aquí el versículo 19. Pero hay quien dice, yo creo en Dios, y primero Dios, pero ni siquiera tiene ningún temor. Versículo 23. Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham, ¿qué hizo Abraham, hermano? Creyó a Dios. Y le fue imputado a justicia, o le fue contado por justicia, y fue llamado, ¿cómo fue llamado, hermano? Amigo de Dios. Amigo de Dios. Creyó a Dios. ¿Se fija, hermano, la diferencia en creer en Dios a creerle a Dios? Hay quien dice, yo creo que hay un Dios, yo creo en Dios, pero no le cree a Dios, porque cuando Dios le habla por su palabra, por la Biblia,
Biblia, no le cree a Dios. No acepta que es Dios el que le está hablando, que corrija su vida, que corrija su camino. No le cree a Dios. Abraham, hermano, dice que creyó a Dios. A lo que Dios le decía, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y por eso, hermano, por creerle a Dios, y de tal forma que él obedeció, que él, hermano, hizo lo que Dios le mandó, fue llamado amigo de Dios. En el libro del profeta Isaías se da testimonio precisamente de eso. Isaías 41, versículo 8. ¿Lo tenemos? Mas tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. La Biblia da testimonio, hermano, de Abraham, que fue llamado amigo de Dios. Simiente de Abraham, mi amigo. Porque Abraham me creyó, porque Abraham obedeció. ¿Qué le dijo Dios, hermano? Una de las promesas que le hizo Dios a Abraham: tu simiente, multiplicaré tu simiente, y serán como tu simiente, como las estrellas del cielo en el firmamento. Las estrellas en el firmamento, así será tu simiente. Y Abraham, hermano, creyó a esa palabra, aún pese a que su esposa ya le había pasado el tiempo de concebir, no había tenido hijos ya en una avanzada edad, ella fue estéril. Sin embargo, hermano, Abraham siguió creyéndole a Dios. Y cuando al final, hermano, les concedió su hijo, su único hijo, Isaac, le pide que lo sacrifique. Y la Biblia da testimonio, hermano, que cuando iban con aquellos siervos, Abraham e Isaac, su hijo y unos siervos, les dijo a sus siervos: espérenos aquí, que volveremos. ¿Por qué le dijo volveremos? ¿Por qué les dijo volveremos? Si él sabía que Dios le había mandado que sacrificara a su único hijo. Porque Abraham creyó a Dios. Seguramente pensó: Dios es fiel a su promesa, no sé cómo le va a hacer, pero él, hermano, va a cumplir. Y así fue, hermanos. Estando a punto de sacrificar a su único hijo, el Señor lo detuvo. Abraham mostró, hermano, obediencia hasta el último instante, hasta el último momento, y fue llamado amigo de Dios. Y ese privilegio, hermano, un gran privilegio, nos lo concede ahora el Señor Jesús, y nos dice: vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Y como acabamos de leer también, o leímos ahí en Job 22:21, que dice: amístate ahora con él. ¿Cómo el hombre se enemistó con Dios, hermano? Desde el principio, allá en el huerto de Edén. Por la desobediencia. Eso hizo que el hombre se enemistara con Dios. De ahí, hermano, se separó el hombre de Dios. Hubo enemistad por causa de la desobediencia. Ahora, ¿cómo es posible que podamos volver en amistad con Dios?
por medio de la obediencia. Si nosotros hacemos las cosas como Él nos dice. Y vamos a tener, hermano, grandes beneficios. Vamos a empezar con uno de los beneficios que dice este versículo 21 del capítulo 22 de Job. Volvemos ahí, dice en el nombre del Señor Jesús: amístate ahora con Él. ¿Y qué es lo que el Señor promete? Y tendrás paz. El Señor nos promete paz. Bendito el nombre de Jesucristo. Una paz, hermano, que no la da el mundo. Una paz que no la da el dinero. Una paz que no la da el placer de este mundo. Una paz, hermano, que puede usted tener esa paz aún en medio de la tormenta. Vamos a considerar la escritura ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 14. Lo tenemos. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿De quién es esta paz, hermano? De nuestro Señor Jesús. Por eso Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Quiere decir que el mundo da una paz? Sí, pero esa paz no se compara o no es igual a la que da nuestro Dios, hermano. La paz que da el mundo es que si usted tiene dinero, si usted tiene bienestar, es decir, salud, si usted tiene un buen trabajo, si usted tiene una buena casa y si usted tiene un buen ahorro al cual recurrir, pues parece que todo está en paz. Pero quítele una de estas cosas al hombre que supuestamente vive en paz. Se le va la mujer, se le acabó el dinero, le diagnosticaron cáncer y entra en desesperación. No es posible que alguien tenga paz, la paz del mundo, en esas circunstancias. Sin embargo, hermano, cuando el Señor nos da de su paz, podemos tener paz en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, en medio de la necesidad, en medio del abandono. Pues está escrito: aunque padre y madre me dejaren, con todo eso el Señor me recogerá. La paz que da nuestro Dios, hermano, no es como la que ofrece el mundo. La paz que da nuestro Dios se puede tener en medio de las circunstancias adversas, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la tribulación. Pues el autor mismo de la paz, hermano, fue azotado, fue menospreciado, fue llevado a la crucifixión. Sus seguidores, los apóstoles, también fueron azotados, muchos de ellos fueron encarcelados. Sin embargo, seguían publicando la paz que solamente da nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice al final este versículo 27: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Qué maravilloso la paz que nos da el Señor Jesús. Capítulo 16 del mismo de Juan, versículo 33. ¿Lo tenemos? Estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué cosa, hermano? Tengáis paz. ¿Cómo podemos tener paz?
por la palabra que el Señor nos ha hablado. Pues así dice el texto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Esto me recuerda lo que dice el Salmo 119, versículo 165. Vamos ahí a los Salmos. Salmo 119, un versículo, un texto muy conocido. Versículo 165. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mucha paz tienen. ¿Quiénes tienen mucha paz? Los que aman tu ley, los que aman tu palabra, y no hay para ellos tropiezo. No hay para ellos tropiezo, caminan con firmeza y nada los hace tropezar. Mucha paz tienen los que aman tu ley. La paz viene por su palabra, hermano. Por eso leímos en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mucha paz tienen los que aman su ley y no hay para ellos tropiezo. Proverbios, vamos al libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 1 y 2. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Proverbios 3, 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Es decir, guárdalos con tu corazón, no por fuerza, no por obligación. Es algo similar a lo que dice el Salmo 119, 165 que acabamos de leer. Mucha paz tienen, ¿quién? Los que aman tu ley. Y aquí dice algo similar: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Versículo 2, porque largura de días y años de vida, ¿qué más? Y paz te aumentarán. Alguien a veces dice: ¿para qué quiero la vida? Mejor me quisiera morir. Pero hermano, que así es cuando se vive sin paz. La gente mejor desea morirse. Pero cuando se vive, hermano, con paz, largura de días y años de vida y paz te aumentará. Amén. Capítulo 3 de ahí mismo, estamos en ese mismo capítulo, pero más adelante vamos a leer desde el versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿A cuál ella, hermano? ¿De qué está hablando? De la sabiduría, que es la misma palabra de Dios. Versículo 16: largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos de deleite, y todas sus veredas, ¿qué son sus veredas, hermano? Paz. Todas sus veredas, paz. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué maravilloso, hermano, cuando se vive con la paz que da solamente nuestro Señor Jesucristo, que aunque solamente se tenga un pan seco, quizás, dice ahí Proverbios 17, versículo 1, mire lo que dice: mejor es un bocado seco y en paz que la casa de contienda llena de víctimas o de provisiones. Mejor es comer,
hermano, algo sencillo, un bocado seco, pero en paz, con la paz que solamente da nuestro Dios, que esté el refrigerador lleno de carne, de pollo, pero que no tienen paz. Aún hasta la comida les hace daño, porque no hay comida en que no se enojen, no hay comida en que no salgan de pleito. Mejor es un bocado seco y en paz que la casa llena de provisiones, pero con contiendas. Y Salmo 4, un texto muy conocido, que por cierto lo dejamos de tarea y muchos se lo aprendieron ya de memoria. Ya saben a cuál versículo me refiero. Salmo 4, versículo 8, que dice, hermanos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado, o solo tú, Señor, me harás estar confiado en paz. Hermano, esto es algo que mucha gente no tiene hoy en día. Tiene dinero, pero no tiene paz. Como dice ese pensamiento, puede tener una buena cama, pero no el sueño. Puede tener una grande casa, pero no un hogar. Puede tener un banquete, pero no apetito. Sin embargo, hermano, alguien que tiene paz hasta puede dormir en el suelo. Como dice el Salmo 127, vino a mi corazón lo que dice el Salmo 127, versículo 2: por demás es el madrugar a levantaros, el veniros tarde a reposar, el comer pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios dará a su amado el sueño, hermano. Gloria a Dios. Qué maravilloso, hermano, es la paz que nos da nuestro Dios. Y esa paz, hermano, que nos da nuestro Dios es un fruto del Espíritu Santo. Mire, volviendo ahí al Nuevo Testamento, vamos a Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿y qué más? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es uno de los frutos, hermano, que viene, o es parte del fruto, corrijo, es parte del fruto del Espíritu Santo que viene a nuestra vida. Paz, hermano. Si usted experimenta el Espíritu de Dios en su vida, bueno, pues este es parte del fruto del Espíritu. Paz. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Una paz, hermano, que solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tenemos? Por nada estéis afanosos. Por nada estéis preocupados, porque alguien con la preocupación, hermano, no tiene paz. Está preocupado, ¿qué va a hacer mañana? ¿Qué va a vestir? ¿Qué va a comer? Está preocupado por todo, no puede ni dormir. Pues la Biblia dice: por nada estéis afanosos o preocupados, sino en lugar de eso, sean notorias vuestras peticiones. Por eso es importante que nuestras reuniones se den a conocer, hermano. Eso quiere decir notorias,
se den a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Y si eso hacemos, hermanos, si vamos al Señor en oración con hacimiento de gracias y con nuestras peticiones, en lugar de estar preocupado, ¿sabe lo que va a venir, hermano? Si vamos al Señor en oración, ¿qué dice el versículo 7? Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. ¿Por qué dice que sobrepuja todo entendimiento? Porque alguien, hermano, no se explica cómo los hermanos, cómo los verdaderos cristianos, pese a que les roben, pese a que les hagan mal, siguen teniendo paz. Pese a que estén enfermos, tienen paz. Por eso, hermano, sobrepuja todo entendimiento. Alabamos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahí en Romanos capítulo 14, la carta a los Romanos 14, versículo 17. ¿Lo tenemos? Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y ¿qué más? Y paz y gozo por el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios, hermano. No es un ejército, no son armas, no. El reino de Dios, hermano, tampoco es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 3. La carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 12 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros, ¿y qué más? Y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad o de amor, lo cual es el vínculo de la perfección, el vínculo o la unión perfecta. ¿Y qué va a pasar si hacemos esto, hermano? La paz de Dios gobernará en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Si alguien, hermano, no hace lo que mencionan los versículos anteriores, pues no va a tener paz. Pero si nosotros nos vestimos, hermano, como santos, amados, nos vestimos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, si además, en lugar de quejarnos y murmurar el uno contra el otro, o perdonamos, hermano, en lugar de quejarnos y murmurar, perdonamos, y nos vestimos de amor, hermano, vamos a tener paz. La paz de Dios gobernará en nuestros corazones. Amén. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, hermano, tener la paz de Dios. Por eso nuestro saludo es la paz de Cristo. Y decimos la paz de Cristo porque esa paz no se desprende de nosotros, no. Esa paz, hermano, viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él es el que nos da y nos hace gozar de esa paz, hermano. Por eso decimos
la paz de Cristo. Alabamos el nombre maravilloso de Jesucristo. Vamos a continuar, hermano, viendo los beneficios al amistarnos con Dios, volviendo a Job 22, versículo 21. Job 22, versículo 21. Gloria al Señor Jesucristo. Amístate ahora con Él y tendrás paz. ¿Y qué más dice, hermano? Y por ello te vendrá bien. Aquí, hermano, puede haber diferentes interpretaciones de lo que es el bien. Para usted, hermano, ¿qué es el bien? Vamos a leer una escritura ahí en Eclesiastés 6, libro de Eclesiastés 6, versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque luego abre una pregunta. ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Es importante, hermano, ahí abre una pregunta interesante. ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Porque el libro de Job, donde leímos, Job 22, 21, dice, y por ello te vendrá bien. ¿Pero cuál bien? Jeremías, allí hay una escritura en Jeremías, hermano, capítulo 29. Es importante que pensemos no el bien que yo considere. Alguien a lo mejor piensa en el bien, pues una buena casa, estar ahí acostado, enfrente de un televisor. Óigame, no. Hay que considerar qué es el bien de veras para usted y para cada uno de nosotros. 29 de Jeremías, versículo 11. ¿Lo tenemos, hermano? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Cuando dice yo sé los pensamientos, es tanto como decir yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Mire los planes que tiene el Señor, los pensamientos que tiene. ¿Pensamientos de qué, hermano? De paz y no de mal. Son pensamientos para bien, para daros el fin que esperáis. El Señor sabe, hermano, qué es lo que más y mejor nos conviene. Entonces, si alguien piensa equivocadamente en lo que es el bien, no, hermano, pensemos en lo que realmente es bien para nuestra vida espiritual, para nuestra salvación. Salmo 65. Vamos al libro de los Salmos. Salmo 65. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 4. Gloria a Dios. Salmo 65, 4 dice: dichoso el que tú escogieres y hicieres llegar a ti, para que habite en tus átrios. Seremos saciados ¿de qué cosa? Del bien de tu casa. Del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Cuál es el bien de tu casa? ¿Cuál es el bien de la casa del Señor, hermano? Esto me recuerda, hermano, lo que dice el Salmo 133, versículo 1. ¿Qué dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno.
o habitar en armonía. Bueno, el mismo Salmo dice en el versículo 3, porque allí en la casa de Dios, allí donde está reunida la iglesia, allí envía el Señor. ¿Qué envía, hermano? Bendición y vida eterna. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Seremos saciados del bien de tu casa. Eso es algo, hermano, muy bueno. Ese es el bien para nosotros, que es bien, hermano, de su casa, de estar en su casa, de estar en la iglesia, de ser parte del cuerpo de Cristo. Seremos saciados del bien de su casa. Salmo 73. Salmo 73. Versículo 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios, ¿qué es, hermano? Es el bien. Es el bien. ¿Y para usted qué es el bien, hermano? Tener dinero, tener salud. Para el salmista, hermano, se dio cuenta que lo mejor, el bien, era acercarse a Dios, porque estando cerca de Dios, hermano, se tiene todo. En Cristo estamos completos. Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Dios mi esperanza para contar todas tus obras. El acercarme a Dios es el bien. Salmo 86. Gloria a Dios. Versículo 15 al 17. ¿Lo tenemos? Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí, dando fortaleza a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal, ¿para qué? Para bien. Y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados. Y luego fíjense de qué se trataría ese bien, hermano. Porque tú, Señor, ¿qué dice? Me ayudaste y me consolaste. Ahí está, hermano. Ese bien que el salmista pidió, el salmista David pidió a Dios, hermano, era la ayuda de Dios, era el consuelo de Dios. Por eso termina diciendo, porque tú, Señor, me ayudaste y me consolaste. Qué maravilloso, hermano, es tener el bien de parte del Señor. Salmo 103, versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la Escritura: bendice, alma mía, al Señor, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay muchos beneficios, hermano. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Versículo 5 dice: el que sacia, ¿de qué, hermano? De bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué es ese bien, hermano, que el Señor sacia nuestra boca? ¿Será el vientre y la boca literalmente? No, hermano, es algo, hermano, que sacia nuestra necesidad espiritual y que también se come, hermano, pero no por una boca literal, sino por los oídos.
La palabra de Dios, hermano, es la que sacia y además, hermano, nos rejuvenece, nos renueva. Como dijo el apóstol Pablo allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, el hombre interior se renueva de día en día. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 116. Salmo 116, versículo 6 al 8. El Señor guarda, ¿a quién guarda el Señor, hermano? A los sencillos. A los sinceros o sencillos. Estaba yo postrado y salvóme. Vuelve, oh Señor, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho, ¿qué cosa, hermano? Bien. ¿Qué clase de bien? Pues dice el versículo 8, pues tú has librado mi alma ¿de qué? De la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de desbarrar. Ahí está, hermano, el bien que el Señor hace con nosotros. Porque el Señor te ha hecho bien. Oh alma mía, dice, vuelve a tu reposo porque el Señor te ha hecho bien. ¿Cuál bien nos ha hecho el Señor? Nos ha librado de la muerte. Y no me refiero a la muerte física, sino me refiero a la muerte espiritual, a la condenación, pues la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos ha librado de la muerte, nos ha consolado, hermano, pues el texto dice, mis ojos, o me has librado mis ojos de lágrimas y mis pies de desbarrar. En otras palabras, me has librado de caer. Ese es el bien, hermano, que hace el Señor con nosotros. Bendito el nombre de Jesucristo. Salmo 119, versículo 17. Allá adelantito, Salmo 119, versículo 17 y 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Haz, ¿qué cosa, hermano? Haz bien a tu siervo. ¿Y de qué se trata ese bien? ¿Para qué? Que viva y guarde tu palabra. Entonces alguien dirá, ¿ese es el bien? ¿Ese es el bien que vamos a hallar? Sí, hermano, porque si guardamos su palabra y vivimos para guardar su palabra, hermano, Dios nos va a bendecir. ¿Ha leído lo que dice allá de Deuteronomio 28, capítulo 28 en adelante, hermano, que habla de las bendiciones cuando nosotros guardamos su palabra? Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Alabamos el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahí mismo, pero en el versículo 65, y ahí vamos a terminar en esa escritura, ahí nos habla de otro bien. Lo tenemos, hermano, versículo 65. Comienza diciendo el texto, bien has hecho con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. ¿A qué bien se referirá aquí, hermano? ¿Será que lo llenó de riquezas, de poder, de fama? Vamos a ver. Sigue diciendo, enséñame bondad de sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. ¿Qué pasó? Que ahora el salmista dice, tus mandamientos he creído. Bueno, pues ya comienza a decir, a descubrir a qué se refiere con ese bien que hizo Dios para con él. Versículo 67, antes que fuera yo humillado,
descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor con David, hermano? ¿Cuál es el bien que le hizo? Que lo tuvo que humillar, hermano, para que él, hermano, se compusiera, para que él enderezara sus pasos y para que ahora guardara la palabra de Dios. Y sigue diciendo el salmista: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Engrasóse el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he deleitado. Bueno, ahí está el bien que le hizo Dios. Bueno me es haber sido, ¿qué cosa? Humillado, para que aprenda tus estatutos. Y ahora dice, después de haber sido humillado, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Bueno me es haber sido humillado. Al momento, hermano, quizás alguien diga: no, pues qué bien va a ser eso, que el Señor me tenga que quebrantar, me tenga que humillar, quizás a través de una enfermedad, quizás a través de una aflicción grande o de un problema grande. Qué bien va a ser eso. Bueno, pues el Señor, que ve más adelante que nosotros, sabe que cosas así nos pueden beneficiar, que es un bien para nosotros, para que nos humillemos, para que aprendamos a amar a Dios, para que aprendamos a recurrir a Dios, para que aprendamos a guardar sus mandamientos. Por eso el salmista dijo: bueno me es haber sido humillado. Bien has hecho con tu siervo. Alabamos el nombre de Jesucristo. Está escrito, hermano, solamente cito en Romanos 8:28. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas, aunque a veces parecen adversas, aunque a veces parecen de aflicción, hermano, de prueba, pero todas las cosas les ayudan ¿para qué, hermano? Para bien. Para bien. Es a saber, los que conforme al propósito son llamados. Alabamos al Señor Jesucristo. Así, hermano, después vamos a continuar el día de mañana, si Dios nos permite, acerca de este tema: quiénes somos que pueden obtener este bien.